Y para nosotros, hermanos, es un gran y grato privilegio, y no cabe el gozo en nuestro corazón de tanta bendición que disfrutamos venir y disfrutar la comunión unos con nosotros por la sangre preciosa de Cristo Jesús. La gloria sea para el Señor, hermanos. Vamos a ver en cuanto, hermanos, un pasaje precioso en cuanto a las hermanas, por un buen propósito. A través de la palabra de Dios, hermanos, nosotros notamos cómo nos encontramos y cómo actuamos delante de la presencia de Dios aquí sobre la faz de la tierra. Porque Dios tiene un propósito. El primer propósito de Dios fue amar al mundo. Envió a su Hijo para que se entregara por nosotros. Él nos rescató, nos amó, nos perdonó y dejó a su iglesia sobre la faz de la tierra. Pero ¿para qué la dejó? Hay tres propósitos. Primero, para adorar su santo nombre. Para eso estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Adorando el nombre del Señor. Y luego que nos amáramos unos y los otros. Y luego envía a su iglesia. Tres propósitos. Pero aquí, hermanos, encontramos, quiero ver donde nos dé el tiempo. Tenemos ahí 25 minutos. Quiero meditar en el nombre del Señor 7 características de una mujer virtuosa. Hay 7 características o cualidades de una mujer virtuosa. Ya sabemos dónde vamos a leer. Los invito, hermanos, que abramos la palabra de Dios, la Biblia, la mente de Cristo. La mente de Cristo está aquí, en la palabra, en este santo libro. Cuando nosotros abrimos la Biblia, hermanos, encontramos ahí el propósito del Señor para nuestras vidas. Ahí está la mente de Cristo. ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? Busquemos el libro del sabio Salomón, el libro de los Proverbios. Y vamos a buscar ahí, busque conmigo su capítulo 31, el último capítulo. Aquí en el libro de los Proverbios, hermanos, en el libro de los Proverbios encontramos varias mujeres de diferentes características o cualidades. Encontramos ahí, primero, una mujer sabia. La mujer sabia edifica su casa, ¿verdad? Luego encontramos una mujer extraña y perversa. Encontramos una mujer insensata. Encontramos una mujer contenciosa. Y encontramos, de último, en el último capítulo, una mujer virtuosa. Esas son las cualidades de las mujeres que habla Proverbios. Habla ahí la cantidad de 5 mujeres diferentes. Y hay una pregunta de último, y vamos a ver cuál de las 5 mujeres es la posesión hoy. ¿En qué posesión están las hermanas hoy? Bueno, vamos al pasaje de la Biblia. Capítulo 31, y vamos a iniciar en el versículo 10. Y lo vamos a leer siempre en el nombre del Señor. Quiero leer primero los 20 versículos o 21, y luego vamos a extractar las 7 características de la mujer virtuosa. Y lo leemos en el nombre del Señor, del versículo 10 del capítulo 31. Luego dice: mi mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es una pregunta. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. En este versículo, hermano, es el texto de partida en la cual podemos sacar los 7 puntos o 7 características. Pero leemos correlativamente. El versículo 11: el corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios,
su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Versículo 21. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Versículo 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Bendito sea el Señor, hermanos, por su palabra preciosa y maravillosa. Esperamos en el Señor, hermanos, que pongamos atención a la palabra de Dios, como también, hermanos o amigos a la distancia a través de las redes sociales. Que el Señor los bendiga y es bienaventurado por poner atención y poner asunto a la palabra de Dios, que es el alimento espiritual del alma, que es el alimento que sostiene al hombre. La Biblia dice en el libro de Daniel que el hombre sin Dios es considerado como nada, es inútil. Bueno, aquí vamos a ver, hermanos, en el nombre del Señor. Primero en el versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hermano, virtuosa o hacendosa o excelente o competente, diligente, noble y buena. Eso quiere decir virtuosa. Una mujer buena, amable, una mujer capaz, una mujer que un corazón agradable delante primero de Dios. Valga la redundancia que el versículo 29 lo podemos centrar en el corazón de cada mujer. Es decir, pero vamos a ver con el primer punto, la primera característica, hermanos, y lo encontramos en el versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado. Bueno, ¿cuál es la característica que tienen las hermanas en este lado? Primero, es una esposa digna de confianza. ¿Por qué razón? Porque su marido, su esposo, confía en ella. La pregunta es para nosotros, por ejemplo, los esposos. ¿Es cierto, hermanos, que confiamos en las esposas? ¿Confía en su esposa usted, hermano? Hermana, ¿confía en su esposa? Hermana, ¿es digna de confianza usted? Es digna y decir, yo voy a la casa de Dios a hacer limpieza, aunque su esposo no lo esté, porque sabe su esposo que confía en su actitud o en su virtud. Una mujer no le va a mentir, ¿verdad? Yo voy a ir a hacer limpieza, mi amor, a la casa de oración, pero la hermana apareció en otro lado, por ejemplo. La hermana, en vez de ir a la casa de Dios, preocupado por la limpieza, preocupado por los quehaceres, que ahí se alaba el nombre de Dios, la hermana apareció con la vecina, por ejemplo, se encontró en la calle y ahí pasó su tiempo y de ahí regresó. Esas hermanas, esa mujer ya no es virtuosa, ha perdido su virtud. La característica de esta primera característica, las hermanas son dignas de confianza. Y consideramos que sí, hermanos. ¿Por qué razón? Porque las hermanas que tienen estas cualidades han enlazado con un corazón puro y sincero delante de su esposo. Pero hay una razón por qué. Y eso lo vamos a ver más adelante. Es digna de confianza. Su corazón, el corazón de su marido está en ella confiado. Sí, hermanos. Si nuestras esposas son virtuosas, aman al Señor,
lo manifiestan en el hogar, lo manifiestan y dan confianza porque temen a Jehová. Entonces son dignas de confianza. Mira esa característica preciosa para las hermanas. Son dignas que sus esposos digan: mi amor, yo confío en ti, porque tú amas al Señor. Ve y haz lo que tengas que hacer. Y nosotros tranquilos, ¿verdad, hermanos? Cuando no hay confianza queda el corazón, ¿dónde está esta mujer? Dios se me está haciendo los tamales. Y empezamos con una mente sucia, una mente del hombre finita. Piensa las cosas que no agradan a Dios y mucho menos a los esposos, ¿verdad? Y por eso dice aquí que ella es digna de confianza porque su esposo confía finitamente en ella. ¿Por qué razón? El versículo 10 es el texto partida, ¿verdad? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Usted conoce las piedras preciosas, ¿verdad, hermano? Digamos el oro, la plata, ¿qué más conoce usted? Es hermosísima y tiene su precio. Pero dice que las hermanas, las esposas virtuosas, son más hermosas que el brillo de esas piedras preciosas. Y esas son dignas de glorificar el nombre del Señor. Pero bueno, mire que el tiempo se va rápido. El versículo 12, ahí encontramos una siguiente característica. Le da a ella bien y no mal, todos los días de su vida. Le da a ella bien y no mal. La característica de esta hermana es que es una hermana que está y es dispuesta a hacer el bien. Dice lo importante, ¿verdad, hermanas? Se preocuparon por la obra del Señor y dijeron, hermanas, platicaron, ¿por qué no cuidamos la casa de Dios? Nuestros esposos trabajan en la obra material, las paredes ya están hechas, pero nosotros debemos ocuparnos a que esté mejor, que esté limpia la casa de Dios. En el Antiguo Testamento, hay un texto que dice: mi casa está desierta, dijo Dios, ¿verdad? Mi casa está desierta. ¿Por qué razón? Porque en las casas de nosotros están lujosas, adentro amuebladas, adentro hasta, miren, hasta adornan. Hay casas que bien cubierto tenemos el televisor, ¿verdad? Bien cuidadito, ahí mire que no le pega el polvo. Y aunque nuestra Biblia está llena de cucarachas, ¿verdad? Y la casa de Dios, ¿cómo está? Hace falta bancas, hace falta sillas, hace falta bocinas, hace falta limpiar las paredes, porque la Biblia enseña aquí en Proverbios que la araña inteligente, ¿verdad?, entra a la casa del rey y hace su casa ahí. Y nosotros no nos damos cuenta. Es necesario de que las hermanas hagan el bien, aunque esta lectura, hermanos, es literaria, el trabajo de las hermanas. Bueno, pero ellas son dispuestas a hacer el bien. Las hermanas hacen el bien. Y muchas veces nosotros, hermanos, como esposos, no valoramos lo que ellas son. Nos portamos ingratos, duros con ellas. Tal vez ellas vienen de trabajar de la obra, vienen cansadas de hacer el bien, están preocupados por la obra del Señor, están allá haciendo su limpieza. Tal vez nosotros llegamos con un imperio, ¿verdad? Tengo hambre, no está mi comida. ¿Dónde estás? Primero soy yo, después allá. No, hermanos, sobre todas las cosas es la obra del Señor. Sobre todas las cosas, el nombre de Dios primero en nuestras vidas, hermanos. Porque así lo dijo el Señor: el que no dejare padre, madre, casa, hijos, herencia, bienes, no es digno de ser mi discípulo. Primero es el Señor. A pesar de, yo le digo a mi esposa: lo siento, mi amor, pero yo primero amo a Dios, después a ti. Si ella me dice: yo quiero que estés un día conmigo porque venís del culto, necesito tu tiempo. Sí, pero tengo trabajo en la obra del Señor, tengo compromiso. Y ella está dispuesta a hacer el bien. Qué bien, mi amor, que Dios te ayude. Mujeres virtuosas hacen el bien. Bueno, hay otra característica. Vamos a leer el versículo 13 al 15. Y bueno, vamos a leer el versículo 19 y versículo 22. Vamos a resaltar, hermanos. Versículo 13, hermanos, al 15 dice: busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos,
se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Versículo 19, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Versículo 22, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Hay una característica maravillosa de las hermanas aquí. Está diciendo la Biblia de que ellas son trabajadoras. Digo el hermano, primer mensaje, ¿verdad? Las hermanas madrugan, son las primeras de poner la mano a la obra del Señor. Nosotros los varones de último levantamos y todavía con sueño llegamos, ¿verdad? Sí, hermano, así somos. Las hermanas cuando llega a la cocina ya están lavando mis tamales, ya están organizadas. Y nosotros llegamos, ay hermanas, qué frío, ¿verdad? Ya está el cafecito. Las hermanas son trabajadoras. Es una virtud, hermana, y glorifica el nombre del Señor. No cabe aquí, son hermanas trabajadoras. Aquí habla del trabajo que hacen las hermanas en el hogar. Dice que hacen lino, son costureras, ¿verdad? Hacen lana. Van al mercado, compran su lana y también llevan a vender. Y luego dice la Biblia que traen también del mercado para darle a sus hijos, dar ración a su familia. Se levanta temprano la hermana. Aquí dice la palabra de Dios. Dice, busca lana y lino. Y con voluntad trabaja con sus manos. Nadie las obliga, ¿verdad, hermanos? Tienen buena voluntad, porque esa es la virtud de una mujer virtuosa. Y esta es la tercera característica. Trabajadoras las hermanas. Trabajan, se ocupan, se preocupan por la obra del Señor. Y también en el hogar, la familia, sus hijos, su esposo. Bueno, luego dice, es como nave de mercader. Miren, nave se va la hermana, lleva su negocio y trae el pan de lejos. Piensa en su familia, es como nave de mercader. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Es decir, la hermana se levanta de madrugada, a las 3 de la mañana ya está de pie la hermana, preparando los alimentos para su esposo y sus hijos. Ración a las criadas. Hay podemos decir aquí dos características en este texto. Da ración, da su desayuno a sus criadas y luego les raciona sus trabajos también, ¿verdad? Usted va a hacer esto, usted va a hacer la otra. Mientras tanto que yo voy y yo traigo las cosas de vuelta. Las hermanas están trabajando. Y luego, hermanos, aquí encontramos las hermanas, en el versículo 19, aplica su mano al uso de sus manos a la rueca, o aplica su mano al uso, usa su mano. Y luego, ¿para qué? Y sus manos a la rueca. Hermanos, ¿qué es rueca? Ustedes la conocen, creo, hermanos, por este sector, ¿verdad? La rueca es aquellas máquinas en la cual elaboran sus linos o sus lanas. Ahí meten las manos las hermanas, están ocupadas sus brazos, ¿verdad? No están con brazos cruzados. Se cansan las hermanas en trabajar y no digamos, y luego la mente en la obra del Señor. Se ocupa primero en lo suyo, la familia, en su trabajo. Luego dice el versículo 22, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Ella se viste por su trabajo. Luego da ración. Bueno, dice el versículo 16, hay una cuarta característica ahí. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto y de sus manos. Aquí está diciendo ahora que la hermana no invierte sus recursos, sus ganancias en lo que es vanidad, hermanos. Ella piensa, tal vez compra un predio y luego dice, hermanos, aquí hay un predio, podemos construir la sala o la cocina, ¿verdad? A lo mejor una hermana donó aquí por su trabajo. Las hermanas de esta zona son muy trabajadoras, ahí están, yo he visto algunas, elaborando su lino. Ellas se ocupan, compran y luego piensan en la obra, tienen su mente ahí. Las virtuosas siempre están ocupadas, tienen una mente ocupada, piensan primero en la familia, pero hay una razón por qué, ya lo dijimos que después lo vamos a decir. Ellas son trabajadoras. Y luego el versículo 16 dice, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Esta mujer
influye y es acepta. Perdón, hermanos, estoy equivocado. Es precavida y adquiere su propiedad. Una mujer que es precavida, piensa el futuro. Ella no se atiene a lo presente, no se atiene al trabajo de su esposo, porque su esposo está confiado en ella. Dice el versículo 16, es precavida y adquiere una propiedad. El versículo 26, hermanos, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Una característica que las hermanas, las esposas con buenas virtudes, dice que ellas siempre hablan con sabiduría. Y eso es importante, hermanos. Y esta característica es, hablan con sabiduría en el versículo 26. ¿Cuál es la vocación de ustedes, hermanas? ¿Cómo ordenan ustedes en el hogar? ¿Cómo se habla a los hijos? Si son amos, tienen criados, dice aquí la Biblia. ¿Qué ejemplo se da en el hogar cuando tenemos trabajadores personales o obreros, como lo entendamos? Las hermanas siempre tienen ese cuidado de hablar a sus hijos con amor, enseñarles el consejo de Dios, enseñarles cómo deben de trabajar, no con griterías, no con palabras obscenas. Hay hogares donde las hermanas gritan y uno está distraído, uno brinca, hermano, se asusta uno, ¿verdad? Cuando las hermanas hablan, no con sabiduría. Decía mi madre, que está en la presencia del Señor, las paredes tienen orejas. Pasa al vecino, pasa a la vecina, y cuál es su testimonio al hablar, cuál es su vocación, cuál es su cuidado para hablar con la familia, para hablar con los criados. Debe haber sabiduría, hermanos. Saber guiar. Si son hermanas, la Biblia dice viejas, otras dice ancianas, pero de edad, ya tienen la experiencia cómo conducir a las más señoritas. Tienen esa vocación agradable, ese cuidado. Y si ellos lo hacen en la casa de Dios, guiando a las hermanas más tiernas, lo han hecho en el hogar también. Porque tienen la sabiduría, tienen el temor de Dios. Y por eso agradan a Dios cuando hablan con sabiduría, porque la mente de ellos está no solo en el trabajo, sino en el temor de Jehová. Y por eso dice el versículo que estamos leyendo. Estamos en el versículo 26, hermanos. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. La ley de clemencia está en su lengua. Luego vamos a, mira, el tiempo ya me ganó, pero vamos a ir resumiéndolo, hermanos. Sexta característica, en el versículo 28 y 29. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Su marido también la alaba. Aquí está diciendo la palabra de Dios de que ella influye y acepta, es alabada por sus hijos. La llaman bienaventurada, dichosa. ¿Qué mamá que tengo? Tengo una mamá ejemplar. Tengo una mamá que me está enseñando cómo vivir la vida. Tengo una mamá ejemplar que se levanta temprano, se preocupa por mí. ¿Por qué razón se preocupa y se levanta temprano? Porque después de hacer sus quehaceres, viene a ocuparse en la obra de Dios. Ha cumplido su responsabilidad primero en el hogar. Los hijos la alaban. ¿Y quién más? ¿Hay alguien más ahí? Y su marido también la alaba. Esta expresión es afamar. Alabar es afamar, hermanos. Hermanos, ¿qué tanto nos podemos sentir orgullosos de nuestras esposas? ¿Qué tanta confianza le sentimos si le damos? ¿O qué apoyo le damos nosotros a ellas? La Biblia nos enseña aquí, se levantan de mañana a sus hijos, la llaman mamá dichosa, una esposa dichosa. Y luego el esposo se levanta y también la fama. Tengo una esposa maravillosa que hace el bien y es preocupada. Hermanos amados, nosotros como esposos debemos de darle confianza a nuestras esposas. Que no debe haber en nuestro corazón
que no seamos un estorbo para ellas en la obra del Señor y en el trabajo que van a efectuar. Debemos animarlas a que sigan haciendo el bien. Debemos animarlas. Ellas son amables, alargan su mano y dan al menesteroso. Ya oímos el mensaje, ¿verdad? Tienen, Dios les da, ellos dan. Conforme Dios les da, ellos comparten con los pobres. Y por eso es una mujer virtuosa y es una mujer alabada. Por lo tanto, ellas son las hermanas ejemplares a guiar a las señoritas, dice la palabra de Dios, a que continúen y que sigan creciendo en la obra del Señor, espiritualmente y en el trabajo material también. Luego encontramos el versículo, regresamos al 25, dice: fuerza y honor es su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Es una hermana responsable y mira con confianza hacia el futuro. No se preocupa la hermana del porvenir. Y luego dice que su familia está cubierta con doble. Ahí ya no hace falta nada en el hogar. Tiene sus abrigos, viene el tiempo de la nieve. Una mujer precavida porque es sabia. Pero hay una razón, hermanos, que quiero llegar a enfatizar. El versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Ahora hay una razón aquí, hermanos. Ahora entendemos que las hermanas virtuosas trabajan con sabiduría, trabajan con amor. ¿Por qué razón? Porque temen a Jehová. Temen al Señor en su corazón. Y según yo como esposo, o nosotros como esposos, es que ella sí, porque yo soy la autoridad. Y debemos de darnos cuenta que una mujer es virtuosa, trabajadora, piensa en lo bueno, es porque temen al Señor. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces no soy yo, ¿verdad, hermano? No es mi orgullo. No es porque yo sea un hombre que tengo la autoridad y ella hace porque yo la mando. No, hermanos. Una mujer la hace virtuosa porque teme al Señor y tiene a Dios en su corazón. No es el orgullo del esposo. Nosotros como esposos confiamos en ellas, porque el esposo, dice el versículo 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Muchas mujeres hicieron el bien, pero yo tengo una esposa que es más hermosa de las que hicieron el bien. Eso está diciendo la palabra de Dios. Hermanas amadas en el Señor, hay que continuar haciendo el bien. Hay que trabajar con temor al Señor. Que ese temor del corazón no se salga. El temor al Señor prospera. Dice la Biblia ya en Génesis capítulo 39. Tal vez ha leído usted la historia de José. Dice la Biblia que José, porque temía a Jehová, lo que él hacía, el trabajo de sus manos, Dios lo prosperaba, porque Jehová estaba con él. Y cuando Dios está con nosotros, porque nosotros le tememos a él, tenemos un temor, lo que nosotros hacemos, hermanos, va en prosperidad. Va en prosperidad. Y ese temor al Señor, hay paz en el hogar. Hay temor en el hogar. Vienen las pruebas, vienen las aflicciones. Pero como tenemos al Señor, tenemos ese temor, Él nos saca de ahí, porque lo que ha venido es un propósito. De todo se da el trabajo, hermanos. Hermanas en el Señor, ese trabajo debe ir creciendo más y más. Ir involucrando a las que vienen. Ir formando ese gozo, esa armonía. Y que esa virtud no se acabe. Porque ustedes, hermanas, son más preciosas que el oro y la plata. De lo que brilla, las hermanas brillan más. Y nosotros como esposos, decir, tenemos unas esposas, pero son demasiadas maravillosas. Hermanos amados, el tiempo ha terminado y vamos a oír más palabras. Cada uno que tomemos nuestra porción. Hermanas, la virtud es ser sabias. La virtud es que usted teme a Jehová. Y eso es lo importante, y por eso prosperamos en la obra del Señor en el trabajo. La gloria sea para el Señor, hermanos, y que nos bendiga con su palabra. Amén.